Entre el 20 de marzo y el 4 de abril del año 2000, se vivió un movimiento social en las calles de Punta Arenas, Limón, Cartago y San José. Miles de personas se lanzaron a la calle para protestar contra la aprobación en primer debate de varios proyectos de ley que fueron conocidos como el Combo ICE, que buscaba abrir el mercado de las telecomunicaciones y la electricidad. Y que los señores diputados, la mayoría de ellos se han convertido en un montón de vendepatrias. Esta noche, con la guía de protagonistas de primera línea en ese acontecimiento, reviviremos lo que ocurrió en esos días de tensión, días de incertidumbre, días de violencia. ¡Este es el país de Costa Rica! ¡Gente sin huevos! Esto y más en una nueva entrega de Archivos 7D. Archivos 7D. Marzo del año 2000. El sindicato del ICE convocó a una huelga indefinida como medida de presión para que no se aprobaran una serie de leyes que en ese momento se discutían en el Congreso. Tales proyectos fueron bautizados con el nombre del Combo ICE. Lo que se pretendía era, en pocas palabras, crear dos empresas derivadas del Instituto Costarricense de Electricidad. Una se encargaría de brindar el servicio de telecomunicaciones y otra el de electricidad. Al mismo tiempo se abrirían ambos mercados para que las empresas privadas pudieran participar en estos. Se crearían entidades encargadas de regular tales servicios y de administrar fondos generados con recursos dados por dichas empresas. Lo que pretendía era una apertura para que empresas nacionales y especialmente extranjeras pudieran venir en primer lugar a generar, no a distribuir, solo a generar electricidad a más bajo costo de cómo lo generaba el Instituto Costarricense de Electricidad, y también atraer nuevas formas de telecomunicaciones e internet de más alta velocidad a mejores precios. Los dirigentes sindicales argumentaron que estos cambios iban a generar un aumento en las tarifas y que al final se iba a debilitar al ICE a tal punto que iba a terminar privatizándose o peor aún, desapareciendo. Sí, evidentemente el objetivo final era que empresas transnacionales vinieran a participar como un negocio y no como una visión que tenía el ICE de un servicio al costo o un servicio universal, sino como un servicio lucrativo tanto en telecomunicaciones como en electricidad. Durante días las cosas estuvieron tensas a lo interno de la Asamblea Legislativa. Energéticos fueron más bien los enfrentamientos que un grupo de manifestantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos ANEP y estudiantes universitarios mantuvieron este miércoles contra los encargados de seguridad de la Asamblea Legislativa. La discusión y las negociaciones sobre el denominado combo energético dieron paso a los golpes, empujones e insultos en plena barra del público. Lo hago responsable de esto a Carlos Vargas Pagán, presidente de la Asamblea Legislativa, que en no pocas ocasiones ha querido cerrar las barras del público y manda a la guardia de la Asamblea Legislativa a provocar a las barras, porque le faltan pantalones a Vargas Pagán para venir aquí a discutir de cara a nosotros por qué le molestan nuestros mensajes. Cuando usted invita a una persona a su casa, usted no espera que esa persona llegue a insultarlo. Lo que ha ocurrido aquí es que por un exceso de tolerancia, muchas personas han cometido abusos muy grandes. Abusos que llevan a quebrar las sillas, a quebrar los vidrios, y ustedes mismos lo han reportado, y a tener una actitud muy agresiva. Tras varios días de huelga, el 20 de marzo llegaron cientos de personas a las afueras de la Asamblea, ante la posibilidad de que ese día se aprobara el combo en primer debate. Tuve que disfrazarme de sindicalista del ICE
con casco y moto amarillos prestados, con jacket amarillo con azul, con calcomanías que decían ICE sí, combo no, comprar pan y cosas para sándwiches y Coca-Colas. Y pasé por 14 retenes. Y como parecía que yo era un funcionario del sindicato del ICE y andaba dándole sándwiches y refrescos a los manifestantes, entonces pude pasar a la Asamblea Legislativa. Otto Guevara era diputado en esa asamblea y dijo que votó en contra del proyecto no porque estuviese opuesto a la apertura del mercado, sino porque consideraba que la forma en como el combo planteaba las cosas era una puerta abierta para la corrupción. Yo recordando el desastre para el Estado costarricense, lo que fue CODESA, cuando me hablaban de ICELEC e ICETEL como sociedades anónimas, prácticamente sin controles de la Contraloría, decía, no, mire, ese diseño institucional va a hacer que estas instituciones se las lleven en sacos, en el sentido de que los desfalcos, el robo, la corrupción alrededor de esas empresas iba a ser el pan nuestro de cada día. Esa noche, con manifestantes enfurecidos afuera de la asamblea y con policías antimotines resguardando el recinto, se aprobó en primer debate el combo eléctrico. Diputados que estén a favor del proyecto se servirán manifestarlo poniéndose de pie. Los diputados que votaron a favor señalaron que las preocupaciones de los trabajadores eran infundadas. Es mentira que nosotros estemos vendiendo al ICE. Nosotros hemos pretendido modernizarlo y prepararlo, así como hombres visionarios hace 50 años lo hicieron. Los diputados que votaron en contra del proyecto decidieron enviarlo a la Sala Constitucional para que ésta determinara si la manera en cómo se aprobó todo violentaba o no el ordenamiento. Esa noche, los opositores al combo declararon la guerra. Nos indujo precisamente a tener que ser más beligerantes en nuestra lucha y ahí empezaron a sumarse sobre todo los grupos estudiantiles, tanto de las universidades como los colegios y las comunidades directamente en una lucha en la calle. Los siguientes días fueron de tensión y hasta de violencia. Hay que pensar si es válido cerrarle el tránsito a los demás. Eso no es válido. La democracia se fundamenta en que cada uno cumpla con su derecho y responda por sus actos. Si yo hago algo indebido, yo tengo que responder por los actos indebidos que hago. Los antimotines llegaron a estar dentro de la casa presidencial ante las sospechas de que existiera un plan para tomar el inmueble. El supuesto plan era cierto. 14 años después de esto, tenemos que confesar que efectivamente nosotros estuvimos con planteamientos, inclusive con ideas y estrategias, no solamente tomar la casa presidencial, tomar la Asamblea Legislativa, otros edificios, inclusive cosas más allá, que no son de la dinámica costarricense, del ser costarricense, pero que nos veíamos obligados a profundizar, igual como sucedió en 1948. ¿Qué pensaron? Bueno, de todo, incluía absolutamente todo, por dicha no llegó a pasar más allá. Eran épocas de muchísima tensión y se daba casi por un hecho que algunos puentes estratégicos en el país podrían haber sido dinamitados. Evidentemente en las manifestaciones y por ejemplo en Cañas, en la parte de San Isidro General, la gente estaba preparada inclusive para deshabilitar los puentes. Sufrimos amenazas de muerte contra nuestras familias y amenazas de destrucción de nuestro patrimonio. Vamos a una pausa y al volver, ¿cómo fue que se evitó lo que parecía ser una escalada de violencia? ¿Qué lecciones aprendimos de esos días de tensión?
Durante poco más de 2 semanas, Costa Rica vivió una escalada de violencia a raíz de la aprobación en primer debate del combo eléctrico. A las protestas en las calles se sumó la posibilidad de que se tomara la casa presidencial o la asamblea, e inclusive la posibilidad de destruir puentes. A las partes. Las cosas parecían que iban a empeorar. Fue cuando la Defensoría de los Habitantes y los rectores de las universidades estatales propusieron ser mediadores entre ambas partes. Se tomó la decisión de cuántas personas por sector, cuáles eran los sectores involucrados, y por supuesto eso se hizo a partir de un estudio de aquellos sectores que estaban siendo más afectados directa o indirectamente. Y entonces, por supuesto, estaba el gobierno, estaba la representación de la Asamblea Legislativa, estaba el sector sindical, estaba el sector empresarial, estaba el sector ambientalista y estaba el sector estudiantil. Para cada uno de ellos se les pidió que cada uno de ellos definiera quiénes iban a ser las personas que iban a entrar a esa reunión. La reunión se dio en el Tribunal Supremo de Elecciones en una larga jornada de la cual todo el país estaba pendiente. La reunión duró 14 horas ininterrumpidas. Yo recuerdo todavía con una gran emoción cuando terminada la reunión, muy a altísimas horas de la noche, se cantó el himno nacional, se llegó a acuerdos. Esa noche hubo humo blanco y se acordó no darle segundo debate a los proyectos para que una comisión mixta analizara el tema escuchando a todos los sectores posibles. Poco después, la Sala Constitucional resolvió la consulta que se había presentado por parte de los diputados que votaron en contra del combo. Los magistrados consideraron que la forma en cómo se había aprobado el combo había violentado varios principios, como por ejemplo el de razonabilidad y el de respeto a las voces de las minorías. Eso terminó de darle el golpe de gracia al tema. Danilo Chaverri era ministro de la presidencia en ese entonces. Sostiene que hay lecciones que aprender a partir de lo ocurrido en esa oportunidad. Él reconoce que el gobierno no comunicó de la mejor manera lo que pretendía con esos proyectos. Me parece que faltó transparencia y sencillez en la comunicación. La transparencia era explicarle al país que los efectos que esto iba a tener y explicarlos con claridad, que estábamos llamando al sector público para que concurriera al sector privado y al sector empresarial para que concurriera a aportar soluciones por el retraso que teníamos en telecomunicaciones y la necesidad de crecer en energía. Eso se debió haber dicho mucho más clara y definitivamente. Además, sostuvo que los sindicatos lograron convertir una preocupación de un grupo particular en un tema nacional, argumentando aspectos emotivos. Hubo un interés gremialista en todo ese movimiento y un interés de defensa de los intereses concretos de los trabajadores de esa institución, que lo cobijaron con la bandera nacional para darle la emotividad que moviera las masas. Varios años después, mediante un referéndum, el mercado de las telecomunicaciones se abrió y apareció la competencia para el ICE. El caso del TLC y todo lo que se decía en relación a lo que podía pasar en Costa Rica con las telecomunicaciones si se abría la competencia, bueno, resultó ser mentira. Resultó, para aquellos que recuerdan esas discusiones en el 2007, yo participé en infinidad de debates, tanto televisados como radiofónicos, así como con diferentes comunidades y diferentes regiones del país. Decía que efectivamente los precios se iban a disparar, que la gente no iba a poder pagar las telecomunicaciones, que el ICE no iba a poder retener a la clientela. Bueno, hoy ahí están los resultados. Hoy el crecimiento de la penetración de la telefonía móvil en Costa Rica ha superado a muchísimos otros países que tenían ya años de tener un mercado abierto. Guevara sostiene que el tema del mercado eléctrico todavía es un asunto pendiente, si es que se quiere ser más competitivo. Al pie de un mural que conmemora aquellos eventos, la visión de Fabio Chávez es distinta.
Yo creo que el tema eléctrico, y creo que no va a pasar absolutamente nada de apertura, en función de que el ICE ha demostrado desde algo 63 años que ha sido una empresa totalmente eficiente, que le ha dado seguridad energética al país y que está cubierto en un 99% a tarifas que son totalmente aceptables para la sociedad costarricense. O sea, el ICE en electricidad se lo desea a cualquier país del mundo. Si bien todavía hay posiciones contrapuestas en temas como estos, por fortuna las confrontaciones sociales como la de marzo y abril del 2000 son excepcionales y no la regla.